Bien, muy buenas tardes y bienvenidos a la última sesión del webinar del ciclo de conferencias Movilidad en Transformación, organizado por la Cátedra Demetrio Ribes, cátedra institucional de la Universidad de Valencia, que cuenta con el apoyo de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Es la última de las 4 sesiones. Nos ha ocupado esta actividad varios meses, distribuidos en algunas sesiones de jueves, y en breve podrán disponer, pues de todas las conferencias a través de nuestros canales en YouTube. En el día de hoy tenemos 2 conferencias sumamente interesantes que tienen una perspectiva más histórica que lo que se ha abordado en sesiones anteriores, donde tratábamos temas de actualidad y de continuo debate, pero creíamos que era sumamente oportuno presentar esa perspectiva histórica que establece pues también una serie de marcos al debate actual. En cada momento las infraestructuras, las obras públicas, la movilidad es algo que está sobre la mesa y en el desarrollo de todas las sociedades. Comenzaremos con una conferencia que impartirá la doctora Inmaculada Aguilar Civera. Realmente ella no necesita presentación y sobre todo en una actividad vinculada a la cátedra Demetrio Ribes. Pero como es obligado esta pequeña orientación sobre sus diferentes líneas y lo que justifica, si es que tuviéramos que hacerlo, su participación, podríamos destacar que es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es directora honorífica de la Cátedra Demetrio Ribes y desde el año 2001 forma parte de la comisión delegada del Consejo del Instituto de Patrimonio Cultural de España para el Patrimonio Industrial. Recientemente, además, desde 2019, forma parte del patronato de la Fundación Juanelo Turriano, una fundación que podríamos considerar también hermana de las actividades que desarrolla la propia cátedra Demetrio Ribes. Además, la doctora Aguilar ha sido socia fundadora y presidenta de la Asociación Valenciana de Arqueología Industrial, vocal del patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana, también, concretamente del Puerto Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto. Es que son muchísimas las asociaciones. Podríamos también destacar entre todas ellas su participación como vocal en la Asociación para la Defensa del Patrimonio Industrial y también su actividad como asesora dentro del Consejo de CEOPU-CEDES. Sus líneas de investigación tienen una gran coherencia. La historia del ferrocarril, precisamente un tema del que nos hablará hoy, y como he señalado por muchas de estas asociaciones, organismos, etcétera, la arquitectura industrial, así como la historia de la ingeniería civil, las obras públicas, y en estas líneas podríamos al menos cuantitativamente señalar pues, que es autora de más de un centenar de publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos, además de ponencias nacionales e internacionales. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación subvencionados referentes a estas temáticas y ha comisariado numerosas exposiciones también sobre la materia. Señalaba al inicio que no requiere presentación en una actividad de la cátedra Demetrio Ribes. Ella es directora honorífica y desde 2003 a 2017 fue su directora.
una directora que, bueno, pues nos ha dejado una línea de trabajo abrumadora para poder continuar con toda esa actividad en torno a la investigación y a la difusión sobre la historia del transporte, sus infraestructuras, la obra pública y la ingeniería civil. Sin más, cedo la palabra para que pronuncie su conferencia, su ponencia titulada El ferrocarril como hito en la movilidad valenciana. Nada más, muchas gracias. Ahora. Vale. Ahora se escucha, sí. ¿Me oís bien? ¿Me oís bien ahora? Sí. Sí. ¿Todo en orden? Falta el compartir. El compartir la pantalla. El PowerPoint, sí. Pues esperar un momentín. Que lo tenía puesto, pero se ve que se ha... A ver, compartir aplicación pantalla. Correcto. Compartir. Ahora la ponemos aquí. ¿Perfecto o no? Se ve muy bien. Vale, fenomenal. Correcto, nada, gracias. Bueno, pues entonces podemos empezar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo estoy pues feliz de nuevo porque me siento en casa, aunque estemos separados por líneas ocultas de internet, pero sí que me siento en casa y me encanta estar colaborando de nuevo aquí en la cátedra. Y bueno, pues dentro de este ciclo de conferencias que está organizado por la cátedra, quisiera que entendáis un poco cuál va a ser las intenciones de la pequeña charla que vamos a hablar. Y es que voy a ir entrando un poco en la historia del ferrocarril valenciano, pero a través de una serie de conceptos que creo que caracterizan a los medios de transporte y en concreto al ferrocarril en el periodo contemporáneo. Me centraré en algunos de ellos únicamente porque no voy a poder hablar de todos los que desearía. Voy a hablar de la noción del territorio, de la red, de conceptos como movilidad, velocidad, tiempo, pero voy a dejar para otro momento lo que sería la nueva cultura técnica del transporte que desarrolla las innovaciones y la normalización. Por eso quiero empezar un poco con este texto que aparece con la inauguración del ferrocarril en Valencia, porque tal como lo expresa y lo expresan muy bien, es evidente que el impacto del ferrocarril en el territorio y en nuestras ciudades pues fue extraordinario, ofreciendo una movilidad de personas y mercancías inédita hasta el momento. Y en eso es lo que voy a realmente a fijarme a lo largo de estos minutos que tenemos para compartir. Bien, el primer concepto que quiero abordar es el de la ordenación del territorio como espacio económico. Esta idea de ordenamiento, en realidad, lo que presupone es que se puede actuar sobre la sociedad a través de la transformación racional del territorio por medio de infraestructuras y de equipamientos, con la finalidad de desarrollar el comercio, la agricultura, la industria y fomentar la riqueza. Se trata, por lo tanto, de un pensamiento económico que tiene su origen en el siglo XVIII y que va a consolidarse efectivamente con la revolución industrial, que es cuando ya se contempla la necesidad de poner en circulación hombres y mercancías. Una de las primeras acciones que podemos plantear en España de ese inicio, de esa ordenación del territorio, es en concreto pues, el proyecto de Bernardo Guard y el Real Decreto expedido en 1761 para hacer, como dice el decreto, caminos rectos y sólidos en España, donde el principal objetivo era facilitar el comercio interior,
entre las principales ciudades y entre estas y sus puertos, generando pues, ese comercio de importación-exportación y sobre todo abaratando los costes del transporte de mercancías. Curiosamente es así, es efectivo. El Pablo Alzola, en su Historia de las Obras Públicas en España, comenta que la entrada en el gobierno de Floridablanca marcó pues, un hito en la actividad del ramo de caminos. Pero efectivamente yo creo que todos esos resultados del siglo XVIII e incluso de principios del siglo XIX no van a ser relevantes si realmente los comparamos con el desarrollo que toman las infraestructuras en la segunda mitad del siglo XIX. Pues de forma paralela nace el ferrocarril, que es pues el medio de transporte que va a aproximar en tiempo y espacio los centros de producción y consumo, que va a acrecentar las relaciones entre empresas y mercado y que va además a incentivar la concentración de las ciudades. Es otro tema importante. Es decir, cualquier actividad económica era posible únicamente si estaba conectada con el ferrocarril. O bien dicho de otra forma, el ferrocarril creaba a su paso un nuevo espacio económico. Y en ese sentido, claro, el ferrocarril valenciano tiene en su origen un proyecto bastante curioso que se llamaba Línea del Mediterráneo. Era un proyecto de 1845 que tenía una clara intención estructural y económica. Era unir Madrid con un puerto del Mediterráneo. El enlace, además, tuvo como varias propuestas u ofertas: Alicante, Valencia, Murcia e incluso Cartagena. Fue un proyecto que fue deseado por esas ciudades, por empresarios extranjeros y valencianos, españoles, pero no llegó a realizarse. Sin embargo, sí que promovió ciertos movimientos inversores que, aunque no fue ese proyecto definitivo, pero sí dieron por resultado la inauguración y construcción de los primeros ferrocarriles en nuestra comunidad. Así nace la primera línea valenciana, la tercera de la península, cuyo concesionario sabemos que fue el Marqués de Campo. La inauguración del primer tramo que iba desde la ciudad al Grau de Valencia se celebró el 21 de marzo de 1852. Es el inicio de una gran empresa que no consiguió la unión con Madrid, pero que desarrolló toda una línea por el litoral mediterráneo hacia Castellón para unirse con Tarragona, enlazando con Barcelona y la frontera. Tras el fallecimiento del Marqués de Campo, esta compañía pasó a manos del Ferrocarriles del Norte, que sabemos que es una de las grandes empresas ferroviarias en España. Bueno, el mismo origen tiene la línea alicantina, que se convertirá ella sí en ese tan deseado ferrocarril llamado Línea del Mediterráneo, pues su inauguración en 1858 consiguió unir Alicante con Almansa y de Almansa a Madrid, entonces ya estaba construido, con lo cual esta línea, promocionada por el Marqués de Salamanca, va a formar parte de otra de las grandes empresas ferroviarias españolas, la de Madrid, Zaragoza y Alicante. Bueno, además de estas dos grandes implantaciones ferroviarias, debemos citar, por supuesto, la de Alicante a Murcia, que pasará también a ser parte de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluzas, y la incorporación en el territorio a finales del siglo XIX de la Compañía del Ferrocarril Central de Aragón, cuya expansión iba hacia tierras aragonesas. Esta línea se inaugura en 1902. Es decir, todas estas líneas lo que hacen es marcar un territorio y su expansión fuera de los límites provinciales. Reflejan un movimiento comarcal y económico. Si cogemos pues, los estudiosos de historia económica, de geografía económica, según Piquera, según Sánchez, según Javier Vidal, son muchos los ejemplos que ilustran los beneficios del ferrocarril en nuestra comunidad, sobre todo a la hora de explicar la formación de un espacio geográfico especializado en determinadas actividades económicas, ya sean, por ejemplo, agrarias, como en la meseta de Requena o en concreto en la ribera del Xúquer, o industriales, como todo el alrededor o en torno a Alcoy.
Es decir, unos beneficios que están claramente, se ven los resultados, y que se aprovecharon, por supuesto, no solo los pueblos que tenían estación, sino también los de su entorno. Durante el siglo XX podemos decir que el ferrocarril fue el protagonista de las infraestructuras. Su red, por ejemplo, en 1900, que alcanzaba casi, bueno, eran 11.000 y pico kilómetros de vía ancha y más de 2.000 de vía estrecha, era el 81% del recorrido que teníamos en el 2007. Sin embargo, y eso también hay que comentarlo, el gran protagonista, no del XIX, sino del siglo XX, va a ser el automóvil, donde las cifras ya también se disparan, porque la red viaria prácticamente de carreteras en 1900 era de 35.400 kilómetros, pero en el año 2000 estábamos hablando de 165.000 kilómetros en los umbrales de esa fecha. Es decir, el automóvil va a potenciar, ¿entiendes?, todo lo que es la movilidad en el siglo XX. Sin embargo, sí que hay que decir que a finales del siglo XX el sector ferroviario va a hacer un esfuerzo enorme en mejorar su explotación con la introducción de la alta velocidad y la recuperación de segmentos como cercanías. Bien, un concepto también muy relacionado con este planteamiento estructural y económico del territorio es la noción de red. La red juega un papel central en lo que es la ingeniería contemporánea. Esta noción, que es también relativamente reciente, de la edad contemporánea, digamos, es un pensamiento que surge por esa preocupación y deseo de control político del espacio, del territorio, y por otra, por ese afán de libre circulación de hombres y mercancías. De tal forma que de esos conceptos o esas nociones de utilidad de los trabajos públicos, de producción, el ideal de libre circulación, pues van a ir transformándose también en otros planteamientos como puede ser normalización, regulación y estructuración. Es decir, es un concepto que aunque se esboza también en el siglo XVIII, en realidad no se puede hablar claramente de él hasta la década de los años 20 o 30, que es cuando ya se impone en el pensamiento político y en la práctica de los ingenieros. ¿Cómo podemos entender ese desarrollo y evolución desde el concepto de red? Yo creo que es un trabajo que sería sobre todo muy interesante por realizar, que es a través de las legislaciones de las obras públicas. Pensar un poco que es cuando se reflexiona cómo tienen que ser las redes, por dónde tienen que ir y cuáles son los criterios. Yo he traído dos ejemplos muy diferentes, pero son, yo creo que indicativos de lo que podrían darnos estas memorias. La primera de ellas es la que se presentó en 1856, presentada por el ministro Cipriano II Montesino, donde esta memoria, fijaros, lo que quería era reflexionar y crear unas bases para dar una nueva ley de carreteras y ferrocarriles, rechazando el proyecto de ley del 51 y planteando ya una nueva ley que sería la que se promulga en el 57. ¿Qué es lo que pretendía? Una nueva clasificación de carreteras, teniendo en cuenta el tráfico, la utilidad y los enlaces ferroviarios. Es la primera vez que se ven conjuntamente las dos redes, carreteras y ferrocarriles, totalmente superpuestas. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo. El otro que quería comentar es el que se presentó, la memoria que se presentó en la Exposición Universal de París de 1867, memoria dirigida por Lucio del Valle, donde se mantiene, por supuesto, ya el concepto de red en todos los campos, y es muy positivo en el campo de la red de carreteras. Sin embargo, es muy crítico para la red de ferrocarriles. Y incluso lo que está planteándonos es las virtudes de una nueva ley, que es la de 1864, que había sido promovida por el ingeniero y diputado Constantino Ardanaz. ¿Qué es lo que plantea esa nueva ley? Pues es muy claro, es decir, estaba viendo las necesidades del ferrocarril. ¿Qué necesidades habían? Comunicaciones internacionales, derivaciones del sistema radial
creando líneas transversales, comunicación de centros de producción y consumo. Es decir, plantea no ya unas redes, sino un tejido de redes, ¿me entiendes?, entre lo existente y lo necesario. Es decir, es otra de las yo creo que de las memorias que explica perfectamente lo que sería pues ese concepto de red en el siglo XIX. Hay otra red que yo quería también plantear aquí, que fue un reto durante todo el XIX y de hecho hasta el siglo XX prácticamente no se resolvió, o al menos legislativamente no se llegó a resolver, aunque hubieron voces pues muy tempranas. Por ejemplo, podemos decir que los primeros estudios sobre las redes de ferrocarriles secundarios son paralelas prácticamente a la llegada del ferrocarril de vía ancha, con figuras como la de Vicente Alcalá del Olmo, Juan Navarro Reverté, Pelayo Clairac, Pedro Rivera Griñó, etc. También legislativamente, en 1866 se creó una comisión entre ingenieros, con una real orden, para el estudio del establecimiento de estas redes. Pero como os digo, la legislación fue muy lenta, su construcción también fue bastante lenta y hasta casi la ley de 1912 no podemos decir que hubo una legislación apropiada en la que se intentara promover y incentivar este tipo de ferrocarriles. Pero nos toca de lleno hablar y de resaltar la figura de Vicente Alcalá del Olmo, con dos textos muy tempranos, 1858, 1860, todo ello dándonos, ¿me entiendes?, unos conceptos básicos sobre lo que serían los tranvías o caminos de hierro servidos por fuerza animal. Surge de un proyecto que él planteó, que era de crear esa línea desde Gandía a Carcagente con tracción animal y que realmente construyó y se inauguró en 1864. Pero bueno, estos dos folletos son como dos manuales donde plantea claramente las justificaciones que tiene en la construcción de estos ferrocarriles secundarios, porque realmente estos ferrocarriles iban a cubrir las necesidades de un transporte comarcal en las áreas que habían quedado marginadas de la vía ancha. Por eso, para él, había como una triada, que era la base de su planteamiento, que era economía, facilidad de explotación y desarrollo del comercio. Por supuesto, también, pues como vemos en este texto de 1860, del segundo de sus folletos, fue muy crítico con la legislación que había en esos momentos. Bueno, la historia de los ferrocarriles de ámbito comarcal, pues es la historia de muchísimos proyectos, de no pocos fracasos, de reducciones de trazados, de cambios. Sin embargo, todas las provincias valencianas van a establecer sus ferrocarriles económicos. Incluso algunos de ellos vamos a saber que, transformándose tecnológicamente, han llegado hasta nuestros días. Tenemos, por ejemplo, la Sociedad Valenciana de Tranvías, fundada en 1885, con un doble objetivo, el de hacer unas líneas de ferrocarril de vía estrecha que llegarán a Liria, Grau de Valencia, Bétera y Rafael Buñol, pero también el establecimiento de tranvías en la ciudad de Valencia. Fue un éxito de explotación, no solamente desde su fundación, sino también incluso a lo largo del siglo XX. De hecho, pues podemos decir que esta sociedad, que luego se fue llamando de otras formas, con otras empresas, pero bueno, en el fondo esta línea se ha reconvertido en lo que hoy es Metro Valencia. Bien, en la provincia de Castellón también el ferrocarril de vía estrecha se inaugura en 1888 con el tranvía de vapor de Honda al Grau de Castellón, llamado también La Panderola, que se expande por toda la plana, llegando a Burriana, al Grau de Burriana en 1907. Mantuvo su explotación hasta 1963. Bueno, en la provincia de Alicante, a partir de los años 80 del siglo XIX, bueno, también se van a intentar establecer pues, una pequeña red de ferrocarriles secundarios, todos ellos en torno pues, a las ciudades más importantes, como por ejemplo Denia, Villena o Alcoy. ¿Qué puedo resaltar? Pues yo creo que hay que resaltar el ferrocarril de la Marina,
obra ya del siglo XX, inaugurado en 1915, y que enlaza la población de Alicante con Denia. Y sabemos que también esta línea se ha reconvertido tecnológicamente, por lo menos en alguno de sus tramos, entonces con lo que se llama el tram de Alicante. Bien, el concepto de red es que es muy amplio porque llega a las ciudades. El París de Haussmann es claramente una ciudad de redes, de regulación de circulaciones, de nudos, de ligaciones, donde la ciudad es el resultado de esas superposiciones de redes internas. Podemos hablar de red de vías, de red de agua, de red de parques y paseos, de red de transportes urbanos, de energía, etcétera, etcétera. Sabemos además que el siglo XIX exige una renovación de las infraestructuras y de los servicios urbanos y que uno de los temas más acuciantes de la ciudad, con esa concentración ya ciudadana, fue la demanda de un transporte público urbano. El tranvía fue el que viene a suplir en el fondo esa demanda. Bien, es otra de las redes que tenemos que contemplar. El primer tranvía valenciano se inaugura el 23 de junio de 1876. Era un recorrido pequeño interno por la ciudad que enlazaba el Grao y su puerto. ¿Cuáles eran los objetivos? Evidentes. Un servicio de viajeros urbanos, un servicio de mercancías al Grao, sin olvidar los periodos de verano y, por lo tanto, los viajeros a la playa. Esta primera línea, que fue adjudicada a la Sociedad Catalana General de Crédito, fue una de las muchas líneas o empresas dedicadas a los tranvías en las ciudades. Una de ellas, y una de las más relevantes de nuevo y que ya hemos citado, es la Sociedad Valenciana de Tranvías, que fue una de las de mayor relevancia en nuestra ciudad de Valencia. En Alicante, el primer tranvía urbano es de 1893, hubieron proyectos anteriores, construido por la sociedad llamada Los Nueve y que tiene una singularidad, y es que es el primer ejemplo que tenemos en la comunidad de estructurar barrios periféricos con el centro de la ciudad. Este tranvía iba desde el barrio de Benalúa, a punto de construirse y, digamos, proyectado, y la plaza de Ramiro ya en el centro de la ciudad. Digamos que el transporte público y urbano pues va a acogerse a todas las nuevas factores tecnológicos que iban apareciendo en el sistema de transporte, y de un sistema de tracción animal pues va a pasar a ser transporte a vapor y finalmente transporte eléctrico. De nuevo el tranvía, aunque desaparece en los años 60, va a finales del siglo XX, va a volver a incorporarse en nuestras ciudades. Bueno, el tema de redes es que ya sobrepasa un poco el dominio de la ciudad y casi del territorio. Aparece todo el dominio de las telecomunicaciones hasta llegar a Internet. Es un mundo de redes actualmente, es un paisaje que yo creo que está poblado de infraestructuras, muy heterogéneo entre sí, pero totalmente imbricado una red con otra. Bueno, por último, unas breves notas sobre lo que es la movilidad, la velocidad y el tiempo en la edad contemporánea a través del ferrocarril. Para eso quiero iniciar con este texto o esta voz de Larra en su texto La diligencia, escrito en 1835. Es un divertido comentario descriptivo de la situación del transporte en esos años, de la primera mitad del siglo XIX. Era un transporte inusual, público, lento, sin horarios, sin organización empresarial, y transmite un poco esa mentalidad de la gente en la forma de moverse, de desplazarse. Casi era un evento el poder moverse. De hecho, la inmovilidad de los españoles fue un tema curiosamente reconocido en otros textos extranjeros europeos, como este de Michel Chevalier, que en 1838 hace una referencia concreta a esa inmovilidad del español. Bueno, como hemos comentado al principio, la red de caminos en la primera mitad del siglo XIX,
bueno, va a dar origen a un nuevo sistema de transporte, que era la diligencia, que supuso en su primer momento realmente pues, una revolución en lo que sería la movilidad. Pensar que en 1818 la red cubierta por estas empresas de diligencias pues no tenía más de 350 kilómetros de recorrido. En 1850 ya tenía 6.500. Y si transportaba 2.000 viajeros en el 1818, ya en 1850 transportaba 825.000. Sin embargo, de nuevo vuelvo a decir que las cifras son ridículas si contamos con las primeras décadas de la explotación del ferrocarril en España. Cogiendo pues, un dato de Santos Madrazo, solamente la Compañía del Norte, junto con la MZA, en 1864 arrojaban un promedio de 14.000 viajeros kilómetro año, mientras que en esas mismas fechas la diligencia estaba transportando 127 viajeros kilómetro año. Es decir, de 14.000 a 127 viajeros kilómetro año. Es decir, la diferencia es abismal. Bueno, junto con la movilidad, la velocidad es un concepto que tiene un valor mensurable ya en el siglo XIX, al menos desde que el viajero pudo experimentar el vértigo de moverse a unos 50 kilómetros por hora frente a los 5 o 10 que daba la diligencia. Fijaros este texto de Uriol Salcedo, que explica cómo la diligencia de Madrid a Barcelona, que pasaba por Valencia, tardaba 4 días en llegar a Valencia y 7 días y 12 horas para llegar a Barcelona. De nuevo, lo que posibilita esa velocidad y es el cambio radical en el transporte fue la velocidad de la locomotora de vapor. Con el ferrocarril es cuando ya se habla de la era de la velocidad. Se habla del siglo de la motorización, un tema que daría, ¿me entiendes?, muchísimos textos. Yo he recogido pues, simplemente un texto de mesoneros romanos, ¿me entiendes?, de un relato de viaje donde explica realmente esa velocidad a la que se puede llegar con el ferrocarril. Y por último, para acabar, unas notas sobre el tiempo. Porque además la medición de la velocidad y de la movilidad en la edad contemporánea se relaciona con el tiempo. Ya no son los kilómetros a recorrer, o si es el camino más corto, son los tiempos que se invierten para ir de un lugar a otro, para desplazarse, para transportar las mercancías. El impacto, por lo tanto, del ferrocarril no fue solo espacial, sino también temporal. Este aspecto además fue como muy discutido en las primeras décadas del siglo XX y en concreto con todos los proyectos de los ferrocarriles directos. Ya en 1913, José Eugenio Rivera, ingeniero, define la longitud y coeficiente virtual en su reflexión sobre los proyectos de ferrocarril directo de Madrid a Valencia, defendiendo no el camino más corto, sino el más rápido. Bueno, hoy en día creo que ese concepto de tiempo, tal como lo estoy reflejando, es un concepto totalmente aceptado. Un ejemplo, de nuevo, lo tenemos ya con nuestras altas tecnologías, con la alta velocidad. Es curioso, siempre me ha gustado un poco esta entradilla que recogió la revista en 1989, donde comentaba cómo pues, con la red de ferrocarriles de alta velocidad se cambiará la geografía, el estilo de vida europeo. Desayuno en Londres, almuerzo en París, cena en Barcelona. Es decir, sí que está ese concepto totalmente asentado y es el tiempo lo que marca los recorridos. Bien, volviendo un poco al inicio y para acabar, deberíamos ampliar estas notas un poco tratando el tema de la innovación y la normalización, que lo dejaremos para otro momento, pero quiero incidir que esas nociones como la ordenación del territorio, su visión como red,
conceptos como movilidad, velocidad, que cambian en la edad contemporánea, la imagen del espacio, de las distancias, del tiempo, son características del transporte terrestre que abren el camino a la modernidad. Conceptos que son fundamentales para entender la importancia del ferrocarril en nuestra sociedad y en nuestro territorio. Y muchas gracias por escucharme. Hasta otro día.